Vamos ahora a saludar a un amigo de este espacio, al gran politólogo Antonio Atolini, quien tiene mucho que decirnos acerca del último informe de gobierno del presidente López Obrador, del cuarto informe de gobierno del presidente López Obrador. Y me da mucho gusto por fin compartir micrófonos con él. ¿Cómo estás, tocayo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto. ¿Me escuchan bien, fuerte y claro? ¿Cómo te va, tocayo? ¿Qué hay? Pues aquí muy bien, si te escuchamos bien, ya ves que de pronto se va por ahí la imagen o el sonido, pero te tenemos bien ahí, querido tocayo. Sí. Y bueno, creo que quién más que tú para darnos un gran análisis sobre ese informe de gobierno que en estos momentos, desafortunadamente, y la forma más vil, en las esferas del poder y en los medios de comunicación corporativos están intentando minimizar, hasta cierto punto, ellos lo dicen así, desmentir, pero pues ahí están los datos, ahí están las pruebas. El presidente López Obrador presentó con pruebas una serie de avances y cómo es que, en todo caso, ya se convierte en una figura histórica. Hoy también presumía en la conferencia de prensa mañanera que continúa siendo el segundo líder con mayor aprobación a nivel mundial después del primer ministro de la India, Narendra Modi, disculpe usted, y pues ahí está, ¿no? Esta situación muy clara del presidente López Obrador. ¿Qué nos puedes decir de su informe, querido Toño? Creo que el presidente López Obrador no informa gran cosa, digamos, no es una novedad. Déjame te digo por qué. El presidente López Obrador realiza el día de ayer, 1 de septiembre, la decimoquinta rendición de cuentas en lo que va de su mandato, porque el presidente se comprometió que en el año, o en el año, en cada año, él iba a hacer 4 informes de actividades, llamémosle así. El primero a los 100 días de haber entrado el año de gobierno, otro conmemorando el Día de la Victoria, el día que conmemoramos el triunfo del pueblo organizado. El otro, el tercero, sería el informe de gobierno formalmente, el cual dicta la ley, que es el 1 de septiembre. Y el cuarto será el 1 de diciembre, que conmemora el inicio formal, el aniversario del arranque formal de su gobierno. Entonces, el decimoquinto informe que hace habrá de tener otro el 1 de diciembre. Entonces, no informa novedades, porque, digamos, el pueblo de México, que ha resultado ser uno de los pueblos más conscientes y politizados del mundo, pues conocen y saben y entienden y siguen al presidente López Obrador en sus conferencias mañaneras todos los días y además pues ya no se dejan engañar por las mentiras de la prensa corporativa. Entonces, digamos, no es nada nuevo bajo el sol, sin embargo, sí continúa con la narrativa de cumplir lo que prometió. Es una cosa que le molesta mucho a la prensa corporativa, es una cosa que le molesta mucho a los opositores. Cuando me hacen la pregunta de, oye, ¿existen errores? ¿Hay críticas que se le podría hacer al presidente? Les digo, no. Entonces, no se ha equivocado nada. Le digo, no, es que es distinto. El presidente ha hecho una revolución al ser uno de los presidentes, o quizá el presidente más decente en la historia de México. Y eso, al decirlo en un país como el nuestro, es una revolución en sí misma. Y en segundo, es porque es un presidente que ha cumplido lo que prometió. No más, pero tampoco menos. Entonces, ha sido muy consistente en ofrecer un programa de gobierno que se remite a la letra, quizá algunas desviaciones particulares, dada las condiciones específicas de su gestión a lo largo de estos 4 años. Digamos, la pandemia es una cosa que nadie podía prever y que obligó a hacer un reajuste, pero que terminó siendo un apretón de tuercas para poder profundizar la transformación en contra de la corrupción. Entonces, anuncia, pues, el alto número de o la alta recaudación fiscal, la alta recaudación de impuestos que se hace a partir de la reestructuración en las 50 aduanas del país. Se habla de la cantidad de dinero que se ha rescatado por no condonar, y rescatado porque verdaderamente era dinero que tenía secuestrado, dinero que no era que es del Estado mexicano, pero que nunca estuvo con él, que era el dinero que tenía secuestrado los grandes empresarios al no pagar impuestos, deudas por pagar que se quedaban años y años y años, y ahora el presidente López Obrador y su gobierno han sabido que el interés público está por encima del interés privado y han cobrado esos impuestos. También tenemos una inversión histórica en infraestructura
en materia energética, tanto en Pemex como en la Comisión Federal de Electricidad, algo que tampoco es novedad. El presidente siempre ha abonado a la soberanía energética y siempre ha defendido a nuestras empresas paraestatales como pilar de desarrollo, palancas de desarrollo, que en realidad lo son y así funcionan. También habla, y habla con mucha satisfacción y satisfecho, contento, hasta podría ser alegre, sobre los avances del Tren Maya, el cual reitera que habrá de estrenarse al menos su primera parte para finales de 2023. Entonces será un sexenio en el que logremos consolidar no solamente las bases morales y republicanas de la virtud que entendemos nosotros los obradoristas, que es solamente cuando el poder se pone al servicio de los demás, sino que también habrá las grandes obras, el Tren Maya, Dos Bocas, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, así como muchas otras que se mantendrán como la base sólida que le dará la Cuarta Transformación al menos 30 años más. No, y en efecto, ¿no? Eso es lo que con lo que te quería preguntar, lo siguiente, en efecto, ¿no? Estamos viendo una serie de planteamientos por parte del presidente López Obrador, hizo 100 compromisos de campaña, hay un par que aún no ha podido cumplir, que él mismo asume, asegura que no ha podido cumplir. La realidad es que un sexenio es muy poco para una transformación absoluta, eso es conocido por muchos, específicamente en el ramo de la seguridad. Al hablar ahora de estos triunfos y de cómo tú dices, querido Tocayo, que el presidente López Obrador ha cumplido, no como los otros expresidentes, ¿qué le faltaría en todo caso a este gobierno para consolidar esos 100 compromisos? Tiempo, verdaderamente tiempo, pero sobre todo, mira, mucho nos piden los opositores que hagamos autocrítica y que hablemos de los errores. No, es que no, mi ciela, no son errores de este gobierno, sino grandes faltas democráticas por parte de la oposición. Miren, hay que abogar, y te invito a que promovamos mucho esta discusión, hay que abogar porque en este país la derecha y los conservadores que quizá tengan ideas distintas a las nuestras y habrán de defender con uñas y dientes que las cosas no cambien. Mira, de todas maneras, habremos de defender la democracia y les ganaremos una y otra vez en las urnas, pero requerimos tener antes de discutir la política de seguridad y antes de discutir sobre cómo poder proceder con una política pública, una directriz, un reglamento, una ley, cómo resolver ese problema, requerimos fundamentalmente en México que haya un acuerdo, un pacto mínimo de decencia sobre el cual todas las fuerzas políticas, principalmente la oposición, se suscriba y respete. No es posible que les encante como pose, como impostura, casi como una actividad neurótica, repetir como merolicos y llenarse la boca del dolor, de la infamia, de la tragedia que es este país, que se ha convertido en una fosa común, herencia de los gobiernos con los que ellos estuvieron muy cómodamente sentados. No es posible que se siga utilizando a los desaparecidos, a los muertos por la violencia homicida, a los secuestros, a la delincuencia organizada, como una moneda de cambio y un artilugio que se utiliza en mesas de discusión. Tengamos un pacto mínimo de decencia. Dejemos de repetir una y otra vez, en memoria y en respeto a ella, de las personas que han perdido la vida en este país por la barbarie en la que nos han convertido los partidos de oposición, tengamos respeto, un pacto mínimo de decencia. Si no podemos tener eso con las fuerzas políticas opositoras, no vamos a poder construir país alguno en el que seamos cohabitables, que podamos coexistir. Miren, no pasa nada, no pasa nada si existen ideas distintas sobre cómo impulsar el desarrollo. No pasa nada si existen ideas distintas sobre cómo podemos generar más y mejores empleos. Siempre y cuando no se robe, no se miente y no se traicione al pueblo, pero sobre todo se respete la memoria de quienes hoy ya no tienen voz, así vamos a poder construir un México plural, incluyente, diverso, que no polarice. Pero mientras la derecha rancia en este país se siga llenando la boca
de la memoria de nuestros desaparecidos y de nuestros asesinados y asesinadas, porque son nuestros, de todos y de todas. Es una sociedad que nos hacen falta tantos y tantos nombres. Si no tenemos ese piso mínimo de decencia, no vamos a poder avanzar. Entonces, no. El presidente López Obrador es un humanista y el movimiento obradorista es pacífico. Nunca se ha quebrado un solo vidrio para alcanzar los objetivos políticos. Lo que necesitamos es que la oposición, las Kenias López Rabadán, las Lili Telles, todos estos hombres y mujeres que existen en el foro público y que de manera neurótica repiten una y otra vez la cifra de muertos, pero sin tener la más mínima decencia de reconocer que este país es un cementerio por esos partidos. Quizá no es responsabilidad individual y particular de ellas, pero sí de los partidos políticos que hoy siguen sin tener un proyecto de nación alternativo que pueda decir por qué estaríamos mejor con ellos y no con la Cuarta Transformación. Les pido que tengamos un piso mínimo de decencia, porque si no, no vamos a poder avanzar. Es un muy sensible y sensato pacto el que ofreces, querido Antonio Atolini. Yo te estoy completamente de acuerdo, pero si te soy perfectamente honesto, dudo que ellos vayan a buscar tener algún tipo de congruencia. Les convendría en todo caso, esto está ganando para ellos el odio del pueblo, eso es lo único que han obtenido. Así se van a ir, así llegaron a hacer Sí. oposición. Y hoy van a seguir siendo oposición y seguirán siendo oposición. Yo lo veo por muchos años debido a cómo han estado actuando. Querido Antonio Tolini, ¿qué te parece que nos compartes tus redes sociales? Y como siempre, aquí agradecidos de tu análisis interesantísimo en Sin Censura. Claro que sí, soy Antonio Atolini Murra, que se escribe como Atole, pero con doble T en todas las redes sociales. Seguramente por aquí nos van a poner el mensajito, Atolini como Atole, pero con doble T, en Twitter, en Facebook, en YouTube, en Instagram y hasta también en TikTok, para que nos puedan buscar y se enteren. Estamos desde Torreón, Coahuila, luchando para sacar adelante el proyecto de transformación. Me encuentro ahora unos días en la Ciudad de México, por eso ando con sudadera, porque aquí hace un poquito más de frío, pero miren, siempre con el Santos en el corazón. Así que me despido, no sin antes decirle a la audiencia de México y del mundo que este es uno de los mejores espacios de comunicación y agradecerles su preferencia. Muchas gracias, Tocayo. Acá en Kansas City, Missouri, hace mucho calor, en efecto, y aunque está en el sótano, estamos con un calor impresionante, pero bueno, pues ahí te mandamos todo el saludo y muchas gracias por considerarnos así. Esto siempre nos sube el ánimo y nos permite seguir buscando esa verdad con justicia, exigiendo siempre el espíritu crítico. Ahí lo tiene usted al querido amigo politólogo Antonio Tolini, aquí en Sin Censura. Y mire,